tantas cosas negativas que tenemos, pero son más las cosas positivas que queremos resaltar, Paulita Romero, en Matinal Nuestra Casa, como son nuestras ciudades también. Sí, nuestra ciudad de Concepción, en la que vamos a destacar como siempre junto al arquitecto Luis Darmendraya, a quien le damos la bienvenida, y sobre todo lo emblemático que también tiene cada ciudad, y en este caso Conce, sus iglesias. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, fíjense, bien, después de esta lluvia. ¿Le gusta la lluvia? A mí me encanta la lluvia y me da miedo que este año ojalá tengamos lluvia, porque se sabe que el tiempo está bastante extraño, que el clima está cambiando, pero se agradecen de repente estas nubadas que nos refrescan. Es verdad, es verdad. Oye, claro, como decía Paulita, nosotros tenemos como conquistados una influencia importante de la Iglesia Católica en nuestro caso, y todavía obviamente hay emblemáticas instalaciones que todavía se mantienen pese al paso del tiempo, pese a los terremotos, pero hay otras que lamentablemente han desaparecido. Totalmente, hay muchos templos cristianos en general, desde el catolicismo hasta las iglesias protestantes, que van mostrando diversas etapas de la arquitectura en nuestra ciudad y también en Chile. Y es muy importante ver la arquitectura religiosa como parte fundamental del patrimonio presente en las ciudades. Algunos son más antiguos, otros son más nuevos, pero todos nos dicen algo. Porque claro, a la gente, a los ciudadanos los reúne la plaza, ¿cierto? De cada ciudad, y también la iglesia. Y también la iglesia. De hecho, si vemos las ciudades en su configuración original, gran parte de las ciudades tenían su plaza, como bien dices tú, y al frente estaba la iglesia principal. En algunas ciudades ya la catedral metropolitana, en otras ciudades la capilla, ¿cierto? Y también era un punto de encuentro relevante. Y en el caso de Concepción, en calle Caupolicán, por ejemplo, frente a nuestra Plaza Independencia, nos encontramos con nuestra catedral. Un edificio, ¿cierto? Esa foto es muy bonita, es una foto de los años 60, pueden ver los automóviles, una citroneta, la verdadera citroneta, ¿cierto? La Assam, que tenía una cajita en la parte de atrás ensamblada en Arica. No es más linda que la de Chillán, pero es linda. Bueno, la de Chillán es fundamental en la historia de Chile por su forma tan inusual y por cómo muestra la modernidad. Y es bueno que hables de la Catedral de Chillán versus la Catedral de Concepción. ¿Por qué? Porque ambas iglesias, ambos edificios fueron construidos casi en paralelo, pero la de Chillán se fue al futuro con una forma absolutamente audaz, y la Catedral Nueva de Concepción, después del terremoto del 39, tal como lo que pasó con Chillán, si bien presenta el hormigón armado, presenta albañilería reforzada y todas estas cosas post-terremoto, tiene una composición bastante clásica. Tiene una planta de cruz, hay muchos elementos románicos. Una arquitectura románica, ¿cierto? Que es un neorrománico, es como una nueva versión de una arquitectura más antigua. E incluso ese tipo de cosas se ven en otro templo que está por el lado, que es la Parroquia del Sagrario, que es la que estamos viendo a la derecha. Un edificio precioso. ¿Al ladito del Condorito? Al ladito del Condorito, justamente. Qué buen punto. Y de Washington. ¿Del Washington? ¿Estará todavía Washington? Siempre se lo roban a Washington. Sí, Washington, pobrecito, sí. le hacen daño con Dorito. Pepos de Conce, Pepos de Conce, justamente. Y bueno, y en Avenida O'Higgins nos encontramos con este gran complejo, que es la continuación de la catedral, con el edificio parroquial del Sagrario de Fernando Urrejola, y por el lado nos encontramos con esta otra obra de la parroquia del Sagrario. Fíjense, es una obra de mediados de los años 40, 1946 al 50. Precioso, muchos detalles, tenemos los arcos, ¿cierto? Los vitrales, muchos elementos tradicionales y clásicos en un contexto moderno. ¿Hay alguna conexión? No sé, lo que estoy sintiendo, estoy preguntando así en vivo, porque tenemos el cielo de madera, que representa, por supuesto, lo que significa para la iglesia el cielo, y tenemos obviamente donde está Cristo con la misma forma de madera, como representando que esto es una representación del cielo como la madera. Mira, ¿O estoy tirando ahí al azar nomás? En parte sí, pero principalmente la madera es un material que se utilizó muchísimo en aquel entonces en los cielos. De hecho, puedes ver el cielo de la catedral, no traje fotos, pero el cielo de la catedral también tiene un elemento muy similar como cajoncitos, que son como casetones. ¿Y por qué lo hacían así? Como Era parte de una técnica que tenían de construcción y fueron varios templos religiosos que tenían. cruces arriba. Sí. Bueno, hay mucho tema del imaginario, claramente, de lo que uno puede suponer. E incluso la composición de los cristos. O sea, gran parte de los cristos se hacían con madera. Después de los años 60, que voy a mencionar algo más adelante, pasa algo que hasta los mismos cristos comienzan a hacerse con otros materiales, como metal, como aluminio o cualquier material que esté a la mano. Que no sea madera. Que no sea madera, exactamente. Oye, Luis, pregunta también así a la sala, que me nace en esta conversación. Si hubiésemos sido conquistados por los británicos, por ejemplo, ¿tendríamos la composición de las plazas donde están las catedrales, donde está la municipalidad, donde están los bancos? ¿Sería
perímetro? similar? Es una excelente pregunta. Sería similar, pero claramente la composición de los edificios religiosos sería distinta. Ya. Porque los ingleses, estamos hablando ya de la iglesia anglicana, por lo tanto habría una composición religiosa desde la base distinta, pero también muy similar, ya que la arquitectura anglicana y la arquitectura católica comparten muchísimos elementos. También hay vitrales, también hay edificios como la idea típica que nosotros imaginamos de una iglesia. Es que, ¿por qué te lo pregunto? Porque es súper importante partir por ahí, ¿no? Que nosotros en Chile tenemos la noción de la cultura española. Exactamente, de hecho los españoles cuando fundaban ciudades, que eso es algo que vamos a estar hablando el miércoles con mi alumno de la U del Bío, tenían una composición bien clara, o sea, es la plaza, la cuadrícula, ¿cierto? Y poner el edificio religioso y también ceder manzanas a las otras órdenes religiosas. ¿Ok? Y todo dentro de la misma cosmovisión católica traída directamente de Europa. O sea, hay que entender también que la iglesia fue un mecanismo de ocupación dentro de este nuevo continente. Estamos hablando desde 1492 en Bueno, adelante. fue la justificación. Exacto. Pero acá tú dices que tenemos como temas de Roma, digamos, en la nuestra, en la catedral. Claro, son temas más bien clásicos de composición. Por ejemplo, la planta de cruz en algunos casos, las tres naves que están muy marcadas en la Catedral de Concepción. La nave en la casa, para que la gente se ubique, el espacio principal, ¿cierto?, del centro. Usualmente cuando uno entra a una iglesia ve el directo y vemos otros dos laterales, uno a cada lado. Sí. Y un poco lo que estamos viendo acá con la parroquia San Agustín, en sus dos modalidades. La antigua. ¿Esta de qué año es la primera foto? Esta fotografía es de fines de la década del 30. Es un detalle de una postal donde vemos el templo en pleno. ¿Y eso dónde estaría geográficamente? La antigua se encontraba en la esquina de San Martín con Castellón. Y después del terremoto del 39, que costó bastante demolerla, que de hecho en invierno, en 1940, terminó por desplomarse el edificio que ya estaba en ruinas, se construye el nuevo edificio con proyecto de Velasco Urzúa, un poquito más hacia Castellón, quedando a mitad de cuadra. Se desplaza la posición del templo. Claramente la arquitectura que se construye en los años 50, cuando se hace el nuevo edificio de la parroquia San Agustín, es una obra un poquito más moderna, pero guardando todos los temas clásicos. O sea, los arcos vuelven a aparecer. Los cielos con madera, fíjate, también nuevamente aparecen. También en cuadritos, pero no ya del mismo color. No del mismo color. Es un proyecto un poquito más austero también en algunos aspectos. Fíjense que ya no hay tanto ornamento, pero sí se reconoce la nave principal que está focalizada en la foto y a los lados tenemos dos naves más. Y la luz también, que le da un toque. La luz, hay un papel fundamental dentro de la luz. Claramente los templos religiosos antiguos eran un poco así. Una arquitectura muy tradicional con columnas, grandes arcos, rosetones, siempre con rosetones y por supuesto las torres. ¿Eso se llama la parte de arriba cúpula también o torre? La cúpula vendría siendo esa parte chiquita, esa es la cúpula, claro. Ya. Y aquí arriba tenemos otra micro torre pequeñita que es la linterna. Y así van apareciendo diversas composiciones del mismo edificio. ¿Tenían campanarios? Antes tenían campanas, claramente. La campana se incorporaba en estas torres que eran los campanarios. ¿Y se subía por escaleras a la campana? Por escaleras, justamente. Algunas veces eran escaleras de caracol, en otros casos eran Bueno, escaleras. bastante. Sí, Yo subía la Merced ya y era bastante sí, rústica. Claro, en algunos casos, por ejemplo, la iglesia de Chiloé, a mí me tocó subir a la de Rilán, que fue una experiencia preciosa. Claramente tiene un sistema de escaleras y uno puede ver el entretecho, y una cosa bien particular, sí. Seguimos en el centro de Concepción. Seguimos en el centro de Concepción con la parroquia La Merced, ubicada en Castellón, esquina Freire. Es uno de los templos más hermosos estéticamente hablando. Hay un nivel artístico notable tanto en su exterior como en el interior. Lamentablemente hay los rayados en el exterior. Los rayados ya es un tema ¿eh? que sí, efectivamente. Ahora bien, este templo ha pasado por muchas transformaciones. Si bien su interior se conserva de algún modo como fue originalmente, nos encontramos con varios tesoros muy interesantes. Por ejemplo, el altar, toda la parte de trabajo de madera, de detallado de madera, de hecho contornos, los reclinatorios, todo lo que corresponde al trabajo artístico y artesanal que se encuentra en esa iglesia es precioso. Y está en un sector bastante católico también, po. Es una interesante observación porque justamente la manzana de la Merced es de las manzanas originales de Concepción asociadas a la iglesia. O sea, esa fue la manzana de los mercedarios, así como San Agustín se ubicó en una manzana también en Castellón, dedicada exclusivamente a la misma orden. Esos son los vestigios que van quedando del viejo Concepción. De hecho, si caminamos por Castellón, vamos a encontrar ese muro de piedra que mucha gente le llama la atención, que es ese muro de finales del siglo XVIII, y que fue parte del antiguo convento de la Merced. Y tiene por lo menos un letrerito que lo recuerda. Tiene un letrerito justamente, hay una historia muy linda de alguien que lo cuida también, que lo preserva. Y otra cosa importante es cómo también ha cambiado el edificio.
porque si bien en su interior se encuentra, uno entiende que es un edificio antiguo. Con hartos pilares, ¿ah? Exactamente, y ve cómo se destaca la nave central con sus arcos y las naves laterales. Pero por fuera ha tenido hartos cambios. El campanario originalmente estaba en el centro, y el terremoto del 39 lo derribó. El edificio se reparó, se remodeló su fachada, y en la década del 50 se construyó al lado el nuevo campanario, obra del arquitecto Julio Ramos Lira. Pero muy ad hoc. Muy ad hoc. De algún modo siguió la composición sin alterar tanto la arquitectura. Porque este edificio es mucho más antiguo de, por supuesto, lo que estaban trabajando en los años 50. Por lo tanto, es bien interesante ver cómo se complementan estas arquitecturas. Maravilloso. Hasta el tema del diseño acá de estos arcos en el exterior. Sí, hasta justamente con esos pensado. elementos como tipo contrafuertes, que se ocupaban mucho de la arquitectura antigua, que como el nombre lo indica, era para sujetar. En este caso es meramente decorativo. Lo que sí me extraña en este particular que no haya muchas formas religiosas asociadas a la fachada, digamos, o cruces, o imágenes. El vitral, al parecer, nada más, ¿o no? El edificio más antiguo, anterior al terremoto del 39, tenía más ornamento. Los terremotos han de algún modo depurado un poco la arquitectura. Claro. Y el del 2010 también generó daños considerables en su fachada. ¿Sí? Sí, este edificio está de algún modo, bueno, tuvieron que eliminar algunos elementos, qué sé yo, pero se logró salvar, por supuesto, del terremoto. Y Acá, ¿qué imagen tenemos? nos trasladamos del centro a Pedro de Valdivia, antiguo barrio Agua de las Niñas. Esta es la avenida Pedro de Valdivia, a la esquina... ¿Esto es donde hay unas casas? Acá a la derecha habrían más casas y a la izquierda estaría la fábrica de la CCU. Ah, en ese sector. En ese sector. Sí, y enlazando un poco tu pregunta, ¿qué hubiese pasado si no hubiese conquistado quizás Inglaterra? Si bien nos conquistó Inglaterra, sí existía una presencia inglesa muy importante. Por lo tanto, la necesidad de contar con un templo anglicano fue algo fundamental, y por eso en esta avenida se construyó la iglesia St. John's, que es un tesoro arquitectónico que tenemos en Concepción. Es un edificio muy antiguo, muy bello. Esta foto que está publicada en la página de la iglesia St. John's es preciosa porque nos muestra el tranvía justamente, el tranvía de 2 pisos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de tranvías? Efectivamente, pasando ahí por la avenida Pedro de Valdivia, y tú puedes ver la arquitectura, la influencia inglesa que tiene de estas capillas de ladrillo, fíjense, con sus ventanas. Igual quedan algunas similares por Pedro de Valdivia. Algunas casas. Algunas fachadas así. Sí, bueno, Pedro de Valdivia, hacia la zona interior, hacia el cerro, guarda muchos secretitos y tesoros arquitectónicos que todavía se mucha historia. Sí. Y fijémonos la composición de esta iglesia, o sea, cómo aparecen las ventanas que tienen esta forma, como no es un arco redondo, sino que es un arco que termina en punta. Sí, y eso es como muy propio también de esas herencias que van quedando, en este caso la influencia inglesa. ¿Y eso se ve como de ladrillo o es de ladrillo? Exactamente, sí, de hecho el edificio es de ladrillo a la vista. Y si uno avanza por Pedro de Valdivia, claro, te vas a ver este templo de ladrillo a la vista, con sus ventanas, sus jardines. Y aparte que está muy bien conservada. Y la reja es bajita. La reja es bajita, la reja también es parte un poco de la misma época. El templo está muy bien preservado, la comunidad cuida mucho este templo. ¿Hasta el día de hoy funcionando? Hasta el día de hoy, claro. Y es parte de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural también. Hay un saludo a la comunidad de la iglesia St. John's, porque de verdad es un tesoro arquitectónico que tenemos en nuestra ciudad. Ahora no se siente mucho como está hoy, a como estaba antes, la gran cantidad y presencia de árboles, de bosques en el sector. Sí, bueno, el Cerro Caracol es todo un tema, porque pasó de estar totalmente deforestado a tener una gran masa arbórea, los eucaliptos, los pinos. Y otra cosa importante, fíjense las casas que están a la derecha. Desde hubo muchas poblaciones y loteos en Pedro de Valdivia. Y esta foto nos muestra un poco cómo se fue loteando todo este sector hasta llegar ya al límite con Chimboyante. Es verdad. Hermoso. Aquí no hay, digamos, campanario en esta iglesia. No, esta iglesia tiene otra configuración, tiene otra visión en particular. Pero también fue construida en una época en la cual los templos católicos con los templos protestantes tenían muchos elementos en común. Y todos, en general, apelaban un poco a la tradición, o sea, a seguir perpetuando elementos que eran más historicistas, o sea, la ventana clásica, las y por ende, columnas. Este es un sector que también fue creándose o ampliándose al alero también de familiares, de personas que venían desde Inglaterra. Claro, de hecho, Pedro de Valdivia, muchas familias inglesas viviendo, tenemos la avenida inglesa, de hecho, hubo muchas familias extranjeras viviendo en ese sector, no solamente inglesas, también alemanas, francesas, españolas, que se trasladaron y que se establecieron en el sector.
Por lo tanto, claro, la presencia de tener una iglesia anglicana era algo... Igual llama para que Igual se formen llama, en el entorno personas que comparten esa religión. Absolutamente. Nos vamos de Pedro de Valdivia y nos vamos ahora al sector Prieto Cruz, cerca del Cementerio General de Concepción. Lindo Acá nos sector. encontramos con la capilla Cristo Rey, que es una obra que me gusta comentarla porque se está restaurando en estos momentos. bueno. La comunidad tiene un afecto enorme, tanto con la capilla como con la cancha, con el club deportivo. Sí. Es un barrio que tiene muchísima historia. Así, un saludo muy grande a toda la comunidad Prieto Cruz y todo el entorno también del Cementerio General de Y Concepción. se está restaurando porque está muy dañada a causa de los terremotos. El terremoto del ¿cómo 2010, el terremoto del 60 de hecho involucró ciertas modificaciones en el campanario y el terremoto del 2010 la dejó con varios daños. De hecho esta foto la saqué, habrá sido el 2018 por ahí aproximadamente, y ahí pueden ver algunos daños como estas Sí, se nota. fisuras y todo Mira, esto. esta particularmente no la conozco, pero a diferencia de las otras le dan harta importancia a la luz, a las ventanas. Sí. Aquí vemos poco de eso. Es que también las modificaciones que tuvo Ok. con el paso del tiempo. Y aquí la estamos mirando de frente. De a la frente, iglesia. justamente. Debía haber traído una foto lateral porque las ventanas que tiene por el lado son por preciosas. el lado de allá. Tiene unas ventanas muy lindas y a pesar que es una capilla más pequeña, no es una tremenda basílica como lo que podemos encontrar en Santiago, por ejemplo, tiene cierto encanto arquitectónico. Al mismo tiempo podemos ver ciertos elementos. Fíjense nuevamente cómo se repite el arco. Sí, con ladrillos. ahí. Con ladrillos, ¿cierto? No es un arco curvo, es un arco que termina en En punta. punta. Aquí también trataron de darle ciertos relieves, como si esto fuese con bloques. Claramente aquí arriba se pierde un poco porque este es el campanario que se reconstruyó después del terremoto del 60, pero es parte de esta idea de capillas y edificios religiosos que también en los años 40 comenzaron a invadir Concepción. Ojo, en tiempos modernos, cuando se hacían casas curvas, edificios cubos, qué sé yo, los edificios religiosos seguían teniendo un factor mucho más tradicional. Tengo una duda. Acá, ¿esta es un dibujo, digamos? Sí. ¿O es algo En algunos que tiene casos hacia el interior? está con una cierta concavidad, pero es ya. una pintura. Pero también, buena tu pregunta, porque muchos templos, en algunos casos, incluían imágenes de vírgenes, de santos. En algunos casos no tanto, porque ya no estamos en la época más antigua donde sí el edificio se llenaba de información religiosa. Ahora, claro, en un periodo en el que todas estas poblaciones o sectores quedaban lejos del centro de la ciudad. Entonces Absolutamente. era muy difícil. Uno iba una vez a la semana con suerte porque se costaba mucho llegar, no había el transporte necesario, no estaban las lucas para el transporte, entonces era necesario poder ir creando este tipo de... Era como para los vecinos más cercanos, digamos, acercaban La las mezquitas de comunidad. iglesia, Por eso ¿verdad? también estos edificios religiosos, del credo que sean, son importantes para la comunidad, porque son centros sociales. En sus salones también se hacen fiestas, se celebran eventos importantes para la comunidad, por lo tanto, claro, hay un rol social de estos edificios que es realmente notable. Y en este mismo contexto, años 40, nos vamos a calle Rengo, entre... casi llegando a Bulnes, entre Rosas y Bulnes, donde aparece la iglesia presbiteriana, un edificio precioso de 1946, obra del arquitecto Fernando Urrejola, mismo arquitecto que trabajó en obras como, por ejemplo, el edificio parroquial del Sagrario, en la catedral también, y muchas obras Parece más similares. casa que reloj. Sí, es un edificio bastante interesante porque aquí estaría el templo, la zona de la casa parroquial, por decirlo de algún modo. Es una composición bien especial, es un Pero- conjunto de edificaciones. ¿Esta iglesia está junto con esta acá? Con la casa, es parte de un mismo conjunto. Ya. Y es ¿Hasta el una día o- de hoy casa parroquial? hasta el día de hoy cumple funciones justamente también administrativas. Es una, bueno, el edificio está en perfectas condiciones. Un saludo muy grande a la comunidad presbiteriana porque para una clase de arquitectura me dejaron pasar con mis alumnos y les mostraron el edificio. Tiene unas vigas preciosas en el interior, unos vitrales muy bonitos y también tuvo que reparar todo eso después del terremoto del 2010. ¿Y digas de qué tipo eran las De vigas que maderas, tenían imagínate esas vigas gruesas y de madera atravesadas como crucetas. Muy, muy bonito el interior de este edificio. También parte del patrimonio arquitectónico religioso presente. Y ojo, 1946. Insisto, Concepción se estaba modernizando, pero las arquitecturas religiosas seguían siendo bastante conservadoras, muy tradicionales, con el techito a dos aguas, ¿cierto? Vitrales, arcos y Qué cosas hermoso, así. eso, los vitrales me encantan, el tema del juego de los colores. Sí, y otra cosa importante también, el sector en el cual está emplazada esta iglesia. O sea, estamos en calle Rengo, muy cerca del Cerro Amarillo, muy cerca de otros hitos como el Teatro Retz, donde está la Vega del Esfuerzo. Otro sector, claro. Se forma un eje bien especial en calle Rengo, con tantos hitos patrimoniales en nuestra ciudad. Sí, bueno, hoy día se está llenando de edificios para ese lado. Absolutamente, y bastante preocupante también. Es bastante preocupante porque muchos edificios también han jugado
están jugando un papel no muy bueno para ciertos edificios religiosos. Que le están tapando, están generando... Y para las mismas casas que hay en el sector, pues ahora mucha sombra. Muchas sombras. Esto es un clásico, yo creo que muchas personas pasan Este por es otro aquí clásico, en los carreras. sí. Viajamos, ya nos vamos yendo, pasamos de los 40 a los años 50. En los años 50 se construye la parroquia San Agustín, aparecen otros edificios religiosos y se construye la nueva iglesia metodista, la primera iglesia metodista de Concepción en Colo Colo, esquina Los Carrera. Configura una esquina notable en Concepción. Cuando uno ve, antes de llegar al servicentro, ve un jardín precioso, lleno de flores y árboles, ve la zona que es del colegio metodista y también la zona de la iglesia. Y en ese mismo contexto se construye también la iglesia evangélica luterana, también de los años 50, en calle Colo Colo, nuevamente, pero esta vez entre Víctor Lamas y Chacabuco. La iglesia luterana es otro tesoro muy importante de nuestra ciudad, arquitectónico, con una nave preciosa, detalles de madera y una iluminación espectacular. Yo he ido a varios conciertos de música clásica que han hecho acá y la luz al atardecer es preciosa. Lamentablemente esa luz se va a perder producto de los edificios que están construyendo alrededor. A lo que decíamos, la sombra. Exactamente. Configuraba también parte de un sector residencial con el pasaje Eusebio Lillo, que no existe, no queda nada de las antiguas casas porque van a ser edificios. Y fíjense cómo también uno empieza a ver cierta como modernidad, es mucho más sencillo el edificio. Están los arcos, sí, pero es un edificio muy bien configurado, con una esquina recta, como de algún modo tiene cierta sencillez. Eso te iba a decir, como incluso las mismas letras. Esa esquina. Sí. La iglesia, acá ladrillos también. Hay ladrillos y también se construye en un contexto donde algunos metros más allá aún estaba presente la iglesia sacramentina, que es esta iglesia neogótica que les mencioné en algún momento cuando hablamos del Parque Ecuador. Y esto era también una forma de hacer presencia en sectores, obviamente, donde habían otro tipo de religiones también, ¿no? Absolutamente. Pues, si el centro de Concepción se llena de diferentes edificios religiosos y claro, cada uno de ellos comienza a mostrar su propia visión de la arquitectura. Claro. Y la arquitectura también se está modernizando con el pasar del tiempo. O sea, llega el terremoto del 60, destruye algunos antiguos bastiones como la antigua parroquia San José, que quedó así era antes, columnas macizas, con bien mucha romana decoración, claro, muy muy clásica. Se desploma, se demuele y se construye la nueva justamente. Harto cambio, ¿ah? Muchísimo cambio. Imagínate, las ventanas, los vitrales, claro, cambio. los triángulos, aquí vemos formas Los triangulares. triángulos, claro, esta cosa casi como si fuese un origami, porque además la arquitectura religiosa comienza a cambiar en los 60. Ocurre el Concilio Vaticano II, la iglesia de algún modo se abre, se suprime el latín, se orienta a la comunidad, ya no hay plantas de cruz. La planta de esta iglesia es cuadrada. ¿Es como redonda? ¿Es como las pocas? Es cuadrada, pero adentro tiene justamente un círculo y si tú la ves del aire parece una... Pero eso no es muy común en la iglesia católica. No, para nada, pero en los años 60 sí comienza a ser de algún modo importante y son varios templos que se construyen en Concepción con este tipo de arquitectura mucho más moderna. Santa Cecilia en Talcahuano, por ejemplo, que tiene una serie de pliegues. San José de Talcahuano con estos arcos. De algún modo la iglesia comienza a experimentar en esta función de nuevas arquitecturas. Yo tengo tan lindos recuerdos en esta iglesia, fíjate, de mis 3 hijos bautizados acá. Mira, me encuentro muy bonita, hermosa, me encanta. Es muy, muy bonita y es diferente. Es una arquitectura distinta que nos habla de esta modernización, que no solamente fue en los edificios como grandes parroquiales como San José, la parroquia universitaria de Osvaldo Cáceres, por ejemplo, ubicada en cerca de la Universidad de Concepción. Cerca de la Universidad de Concepción, en el pasaje Enrique Molina, en la cual nos vemos con una estructura 100% metálica, con un muro al fondo de piedra y una austeridad bastante notable que forma esta espacialidad. Eso también es poco común, pues ese muro de piedra... Ese muro de piedra, claro, porque la idea era hacer un edificio diferente, un edificio sencillo. Lo lograron. Claro, de una sola nave. Fíjense cómo ya no está la idea de tener las 3 naves, claro. Esta cosa mucho más majestuosa. Es un edificio austero. Hasta las sillas son de algún modo, te muestran Sí, bien como sencillo. Muy Pero sencillo. manteniendo los hitos de la iglesia católica. Absolutamente, pero cada vez menos. La iglesia comienza de algún modo a mostrar lo esencial, porque el tema espiritual comienza a ser más explícito en este tipo de arquitecturas. Y ojo, este edificio, la parroquia universitaria, fue pensado también con otras funciones. Si uno ingresa en altura, como que tienes que subir para después bajar, porque la zona alta del acceso era un escenario.
Entonces cerraban el altar, daban vuelta a las sillas y se transformaba en una sala de teatro. Ah, doble función. Doble tenía función esa justamente época. porque, exacto, ¿para qué? Para simplemente ocupar el edificio, optimizarlo en función a la comunidad también que quería hacer sus eventos, sus actividades. Acá vemos ventanas o no. Son ventanas, Con sus cortinas. es una estructura metálica, entonces está compuesta, algunas son cerradas, otras son vidrio. Cerrado, vidrio, cerrado, vidrio. Y así se va articulando el edificio en particular con una geometría muy, muy bonita. No, esta no ha entrado, la verdad. Y una de las obras que Osvaldo Cáceres más le gustaba también, quedó bien orgulloso con Que es el un sector resultado. también que juega mucho Sí. con Sí, es un con sector- esta modernidad. Absolutamente, y además coincidiendo con otros procesos. Luz Sobrino también dejó su huella a través de la construcción del templo de la Iglesia Bautista, en calle Salas, esquina Rosas. Al lado del colegio. Al lado del Colegio Bautista también obra de Luz Sobrino. Y claro, si nos damos cuenta, esta modernidad de los años 60 no solamente quedó en los templos católicos, sino también en otros credos, como por ejemplo la Iglesia Bautista. Fueron muchos casos de arquitectura moderna que apareció en los años 60 y 70, ya con diseños mucho más audaces, curvaturas, grandes ventanales, grandes espacialidades. Es muy interesante cómo Mira, ahí se tienen ahí el empieza... letrero, en 1919, Sí. Sí. la primera iglesia bautista de Concepción. Y los edificios antiguos de las iglesias bautistas, metodistas, eran absolutamente clásicos, seguían con toda la lógica de esta tradición y el Y ellos, peso de bueno, la no, historia. es parte del colegio, pero tienen, lo curioso de este colegio es que tienen el gimnasio arriba, en el último Tienen el piso. gimnasio arriba, sí. Parte un poco de la ampliación, la optimización de los espacios. Sagrado Corazón también amplió y dejó una zona tipo gimnasio en la parte de arriba. Cosas que, Pero cosas esto que está, pasan. digamos, el colegio se hizo posterior, porque conecta. El colegio, creo que se hizo antes del colegio. El colegio antes y después sí, la- y ya. después el templo. Porque que está en la conectan esquina. los dos. Absolutamente, es parte de un conjunto. Tal como lo que pasa con la iglesia metodista, que está el templo y al lado está el colegio, es parte un poco de la misma lógica. Hay varios colegios católicos también que tienen ese mismo sistema de tener el templo adosado al establecimiento educacional. Y también adosado vemos ahí como una jardinera. Sí, eso es muy lindo ese detalle de la resolución de la esquina. Que la para esquina darle está un toque liberada, también está ahí una con curva naturaleza. hacia adentro y se genera esa jardinera, ¿cierto? Con el nombre ahí del ¿Qué hacemos templo. aquí para no poner una pura pared? Dijeron. Una cosa así. Y fíjense también la fachada que tiene esos Sí, esa cuadraditos. decoración, Y esos por el cuadraditos. lado de Rosas nos encontramos con pliegues, como una especie de origami que tiene el edificio por el lado. Es muy, muy bonita esta obra en particular. Preciosa. Maravillosa. Y fue la cumplió primera, más de entonces. 100 Sí, años. sí, es una obra. Primera muy- iglesia bautista de Concepción, mira. Sí. Y Luz Sobrino hizo más obras para la iglesia bautista también. Oye, hay actividades, por supuesto, que vienen de la mano de nuestro querido Luis, porque no solamente sale a caminar, sino que también, también se sienta o se para ahí al frente de las personas para que no se cansen. Y tienes actividades también. Sí, hablando de este mismo tema, este sábado 27 tenemos actividad, la segunda caminata de Historia Arquitectónica de Concepción. La primera fue sobre mujeres arquitectas, ahora estaremos conversando sobre arquitectura religiosa. Estaremos conociendo la historia, detalles, la memoria, pasaremos por lugares donde alguna vez hubo una iglesia y la gente quizás no sabe. Muchas cosas relacionadas con la memoria, con la arquitectura, cómo fue cambiando en el siglo XX y también patrimonio, al fin y al cabo, nuestro patrimonio cultural. Y usted es nuestro Maravilloso. patrimonio cultural, querido Luis, como siempre. Muchísimas gracias por estar acá en Matina, en nuestra Besito casa. para ¿no? Por nada, por nada. Y ¿Se va a clase ahora? Ahora me voy a clases, de hecho, pero con buenas noticias porque a mi alumno le fue muy bien en su certamen. No hay, Ya lo sabe. ¿cómo es que le decíamos Muy antes? bien. No hay nalca para los estudiantes. no, absolutamente. ¿Se dirá así todavía? Pues se me cayó el carnet. Era un 7 sin palito en mi época. No, El 1. Nalca era cuando te iba mal. No sé si se dirá así, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un besito ahí.